Bienvenidos a Estos son los nuestros, el espacio donde exploramos las historias de crimen real que parecen sacadas de una película, pero que sucedieron en la vida real. Aquí encontrarás casos que combinan intriga, poder, corrupción y un toque de misterio que te mantendrá enganchado hasta el último segundo. Si eres de los que no se conforman con titulares y quieren conocer la trama completa, estás en el lugar indicado. Hoy te invito a adentrarte en una de las operaciones antidroga más impactantes que ha sacudido a España en los últimos años. Una historia que tiene todos los ingredientes de un gran thriller. Toneladas de cocaína, una red criminal internacional, millones de euros moviéndose en la sombra, y un puerto convertido en el escenario perfecto para un negocio clandestino que parecía imparable. Quédate conmigo hasta el final, porque los giros de esta historia te sorprenderán. Imagina por un momento el puerto de Algeciras, en Cádiz. No estamos hablando de un puerto cualquiera, es uno de los más grandes y estratégicos de toda Europa. Cada año, millones de contenedores entran y salen de sus instalaciones, cargados de mercancías legales que abastecen a medio continente. Un gigante logístico que conecta Europa con África y América. Ahora bien, en medio de esa inmensidad de grúas, barcos y contenedores, ¿cómo controlar cada movimiento? ¿Cómo asegurarse de que nada ilegal se cuele entre tantas toneladas de carga? Esa misma pregunta se hacían las autoridades desde hacía tiempo. Pequeñas señales empezaron a encender las alarmas. Alijos de droga que aparecían en diferentes puntos de Europa con origen en Algeciras, movimientos de contenedores que no cuadraban, rumores de trabajadores portuarios que parecían saber demasiado. Había indicios de que algo grande estaba ocurriendo, pero nadie imaginaba la magnitud de la red que se escondía tras la rutina diaria de uno de los puertos más vigilados del continente. Poco a poco, los investigadores descubrieron que no se trataba de simples traficantes improvisados. Detrás de aquellos movimientos había una organización criminal de alto nivel, con tentáculos en varios países y un plan meticulosamente diseñado. No solo introducían la cocaína camuflada entre mercancías legales que llegaban desde Sudamérica. Su verdadera fortaleza era la capacidad de infiltrarse dentro del propio puerto. Estibadores, operarios de grúas, técnicos de mantenimiento e incluso personal de seguridad. Todos podían ser pieza clave en un negocio multimillonario. A cambio de cantidades de dinero que cambiaban la vida, algunos aceptaban convertirse en cómplices. Ellos eran los ojos y las manos de los narcos dentro del puerto. Sabían qué contenedores iban a ser revisados, cuándo las cámaras quedaban ciegas por fallos técnicos o por cambios de turno, y qué trámites administrativos podían retrasarse para dar tiempo a que la mercancía ilegal desapareciera antes de ser detectada. La organización funcionaba como un reloj suizo. Mientras los barcos atracaban y descargaban miles de toneladas de productos legales, los contenedores con cocaína se movían entre ellos con una precisión quirúrgica. Era como buscar una aguja en un pajar, pero con un pajar de millones de toneladas y agujas camufladas a la perfección. Dentro de esta red criminal, hubo un hombre que se ganó un apodo tan curioso como inquietante: el Messi de la Torre. Su nombre real apenas se filtró en las primeras informaciones, pero su fama dentro del puerto era conocida por todos. Como el futbolista que domina el campo, este trabajador tenía un control absoluto de su terreno. Conocía cada grúa, cada turno, cada fallo en los sistemas de vigilancia. No solo movía contenedores, movía hilos. Para los narcos, era la pieza más valiosa del tablero, porque garantizaba que los cargamentos de cocaína pasaran inadvertidos. Su destreza para anticiparse a los controles y burlar la seguridad era tan grande que los propios investigadores lo comparaban con un estratega de élite. Sabía cuándo retrasar una inspección, cuándo dar luz verde a un movimiento urgente, o qué ruta debía seguir un contenedor para evitar cualquier tipo de revisión. Gracias a él, toneladas de cocaína podían entrar a Europa como si fueran simples envíos de pescado, frutas o material industrial. Pero la Guardia Civil llevaba tiempo siguiendo el rastro. La operación, bautizada como Carpados, no se improvisó de la noche a la mañana. Durante meses, los agentes escucharon llamadas, analizaron movimientos bancarios, estudiaron empresas sospechosas y siguieron a miembros de la red. Era como armar un puzzle gigantesco. Cada dato, por pequeño que pareciera, era una pieza clave para entender el alcance real de la organización. La cooperación internacional fue decisiva. Las autoridades españolas no estaban solas.
Europol y cuerpos policiales de otros países, en especial de Holanda, compartieron información y coordinaron movimientos. Porque esta red no era un simple grupo de narcos locales. Tenía conexiones en varios países europeos y latinoamericanos. Lavaba millones de euros a través de empresas pantalla y movía dinero de un continente a otro en cuestión de horas. Los investigadores sabían que un golpe demasiado temprano podría hacer que la organización se desvaneciera como humo. Necesitaban un momento en el que pudieran atrapar no solo a los peones, sino a los cerebros de la operación. La oportunidad llegó el 29 de abril. Los agentes recibieron información de que la red planeaba introducir una gran partida de cocaína en un contenedor que, en los papeles, transportaba caballa congelada. Detrás de esa fachada inocente, se ocultaba un botín que habría inundado las calles de media Europa. 1.616 kilos de cocaína, camuflados entre bloques de hielo y pescado. La escena en el puerto fue tensa. Mientras los estibadores realizaban la descarga habitual, los perros del servicio cinológico de la Guardia Civil comenzaron a marcar el contenedor una y otra vez. Los agentes del servicio fiscal intervinieron, rompieron los bloques de hielo y poco a poco fueron apareciendo los paquetes envueltos en plásticos negros, ladrillos de cocaína cuyo valor en el mercado negro superaba los 50 millones de euros. Ese hallazgo fue la chispa que encendió la fase final de la operación. La Guardia Civil ya tenía las pruebas necesarias para desmantelar la red de forma contundente. Tras la incautación de la caballa envenenada, la Guardia Civil activó el plan que llevaba meses afinando. En cuestión de horas, equipos especiales entraron en acción en distintos puntos de España. Se practicaron 40 registros domiciliarios de forma simultánea en Algeciras, San Roque, Marbella, Málaga, Ayamonte e incluso en Ceuta. Aquello parecía una película de acción, agentes fuertemente armados irrumpiendo en viviendas y locales, mientras otros grupos bloqueaban carreteras y controlaban accesos para impedir fugas de última hora. Lo que encontraron superó las expectativas. Más de 16,5 millones de euros en efectivo aparecieron escondidos en dobles fondos, maletas y cajas fuertes camufladas tras paredes falsas. Junto a los billetes, joyas de altísimo valor, relojes de lujo y coches deportivos de marcas exclusivas. El recuento de bienes inmuebles, chalets, fincas y apartamentos, elevaba la cifra de activos intervenidos a más de 12 millones de euros. Era, sin duda, uno de los mayores golpes económicos a una red de narcotráfico en la historia reciente de España. Pero quizá lo más sorprendente fue la sofisticación de su entramado financiero. La organización había creado un laberinto de sociedades pantalla, cada una con un objeto social distinto: importación, exportación, hostelería, inmobiliarias, todo diseñado para blanquear el dinero procedente de la cocaína, moverlo de un país a otro y hacerlo parecer legal. Era una red de humo que, durante años, había pasado inadvertida para la mayoría de los controles fiscales. Mientras en España caían peones y lugartenientes, en los Países Bajos se ejecutaba un movimiento crucial. Gracias a una orden europea de detención, la policía holandesa, en coordinación con Europol, arrestó a uno de los cabecillas españoles, un hombre que llevaba años prófugo de la justicia. En 2017 había logrado escapar tras otra operación en Estepona, en la que se habían incautado 3.500 kilos de cocaína. Desde entonces, se había establecido en Ámsterdam, viviendo cómodamente en una lujosa vivienda mientras seguía moviendo hilos en la sombra. Su captura supuso un golpe maestro. No solo descabezaba una parte fundamental de la organización, sino que enviaba un mensaje directo a las mafias internacionales. Ni las fronteras ni el tiempo pueden garantizar la impunidad. La magnitud del caso obligó a una colaboración internacional inédita. Europol, a través de su Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero, coordinó cada detalle para que las piezas encajaran. España, Holanda y otras autoridades europeas demostraron que, frente a redes que operan sin conocer límites geográficos, la única respuesta posible es la cooperación constante. En total, la Operación Carpados dejó 28 detenidos en su primera fase: trabajadores del puerto, empresarios, testaferros y hombres de confianza que se encargaban de garantizar la seguridad de los cargamentos. Entre ellos cayó también el Messi de la Torre, aquel trabajador que, con su conocimiento privilegiado, había logrado burlar los controles durante tanto tiempo.
Su caída no solo supuso un revés logístico para los narcos, fue un golpe moral devastador. Sin su estratega principal, la red perdía su mayor ventaja dentro del puerto. La noticia recorrió los principales medios nacionales e internacionales. Portadas de periódicos, programas de televisión y portales digitales coincidieron en subrayar la magnitud de la operación. La Guardia Civil había asestado uno de los mayores golpes al narcotráfico en la historia de España, impidiendo que más de 1,5 toneladas de cocaína llegara a las calles de Europa. Miles de dosis que no serían consumidas, millones de euros que no engordarían las arcas de los narcos. Un triunfo policial, sí, pero también un triunfo social. Cada paquete incautado significaba un paso adelante en la lucha contra un enemigo que, hasta entonces, parecía intocable. La Operación Carpados no solo fue un golpe policial, sino una lección de estrategia, paciencia y cooperación internacional. Cada movimiento fue planificado al detalle, desde las escuchas telefónicas y los seguimientos discretos, hasta la coordinación con Europol y las fuerzas policiales extranjeras. Lo que parecía una red impenetrable, blindada por el dinero y la violencia, fue desmantelada pieza a pieza por un equipo que nunca perdió la calma ni se dejó intimidar. El puerto de Algeciras, una de las arterias logísticas más importantes de Europa, dejó de ser un territorio controlado por los narcos. La caída del Messi de la Torre y de otros cabecillas marcó un antes y un después. Las calles, los almacenes, los muelles y los contenedores pasaron a estar bajo vigilancia constante, y la sociedad recuperó, aunque sea parcialmente, la confianza en que el Estado puede protegerla frente al crimen organizado. Pero lo más sorprendente de todo no fue solo lo que se incautó, sino lo que se evitó. Toneladas de cocaína que no llegaron a los consumidores, millones de euros que no alimentaron la corrupción y cientos de familias que se vieron protegidas frente a la violencia del narcotráfico. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que estas operaciones son suficientes para desmantelar de manera definitiva las redes de narcotráfico, o siempre habrá alguien que tome el relevo? ¿Qué opinas del papel de los trabajadores del puerto infiltrados? ¿Crees que la corrupción interna es más difícil de combatir que la amenaza externa? Si estuvieras al mando de una operación como Carpados, ¿qué habrías hecho diferente para atrapar a todos los responsables desde el primer momento? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos leer tu opinión y debatir contigo sobre este caso tan impactante. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia de crimen real. En Estos son los nuestros, seguimos explorando casos que mezclan misterio, estrategia y crímenes que parecen imposibles, pero que ocurrieron en la vida real. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos, porque la historia del crimen nunca se detiene, y aquí siempre tendrás un asiento en primera fila para conocer la verdad detrás de los titulares.